los enlaces químicos. Como habíamos dicho otras veces, todos los elementos de la tabla periódica son inestables, a excepción de los gases nobles. Eso es lo que les digo siempre, como de que los elementos quieren parecerse a los gases nobles para ser estables. Que los elementos inestables son los que en su último nivel electrónico o nivel de valencia está incompleto. Entonces los únicos que tienen el nivel completo son los gases nobles. Acuérdense de eso. Y los enlaces químicos se generan como una forma de buscar esta estabilidad. Entonces de aquí sale la teoría del enlace de valencia. Esta teoría dice que para que se generen enlaces entre dos átomos, se tienden a formar pares de electrones. Además, se debe cumplir la regla del octeto. Esta regla lo que dice es que una vez formado un enlace, ambos elementos involucrados deben poseer 8 electrones orbitando su último nivel de valencia. Entonces acá, como lo que les muestro en la imagen, acá está una molécula de CO2 y les sale que está enlazado el oxígeno con el carbono, ¿verdad? Y si ven el último nivel, que sería como este orbital más externo, el oxígeno tiene 8 electrones, el carbono tiene 8 electrones, y el oxígeno tiene 8 electrones. Entonces se cumple la regla del octeto. Y además, en los enlaces se forman pares de electrones. Entonces acá, en estos enlaces, el enlace del oxígeno con el carbono es de 2 pares de electrones, por eso hay 4 electrones ahí. Nunca van a ver como un número impar de electrones en el enlace. Y importante es que para el hidrógeno y para el helio, que son los dos primeros elementos de la tabla, se cumple la regla del dueto, porque buscan tener el orbital completo como el helio, el orbital completo 1s. Entonces acá se ve que el hidrógeno tiene solo 2 electrones, mientras que el oxígeno tiene 8. Esta es la molécula de agua, el H2O, que parece Mickey Mouse. ¿Hasta acá se entiende la regla del octeto? Grandes rasgos. Lo único que tienen que fijarse es como que siempre sean u 8 electrones, o en el caso del hidrógeno y el helio que sean 2. Si tienen dudas me interrumpen. Ya, la estructura de Lewis. Esta es una forma de representar de forma simple los electrones del nivel de valencia y también los enlaces químicos. Esta forma consiste en poner el símbolo del elemento al centro, rodeado por puntos que representan los electrones que se encuentran en la capa de valencia. Entonces, ¿qué significa esto? Acá vemos elementos solo. Acá viendo primero, no sin enlaces, solo el elemento. Por ejemplo, para el litio, que es del grupo 1A, tiene un electrón de valencia, ¿verdad? Va a tener número atómico 3, pero tiene, o sea que tiene el primer nivel completo y el segundo nivel tiene un electrón. Entonces lo que se hace es escribe litio, o sea, Li, y un puntito, porque es un electrón. De ahí para el berilio lo mismo, pero son 2, entonces son 2 puntitos. Para el, no me acuerdo cómo se llama, pero la B son 3, el carbono 4 y así. Y acá fíjense que se van poniendo de a uno, primero como uno a cada lado, y después cuando ya están todos completos se empieza a poner el segundo electrón, porque va como por pares de electrones. ¿Se entiende? Esto es muy importante porque se ocupa harto la estructura de Lewis. Y esto sería para elementos solos, sin enlace. Que es cuando dicen sí se entiende, o si tienen dudas. Espero confirmación. Sí, se entiende. Gracias, Constanza. Seguimos entonces. Cualquier duda me dicen. Ya. Y ahora, ahí está mal el título. Bueno, supongan que dice estructura de Lewis. En los ejemplos de representación de enlace, acá son moléculas, ya no es el elemento solo, sino que acá hay enlace. Entonces está el CO2, que igual era el ejemplo que habíamos visto antes, que se une una molécula de carbono con 2 de oxígeno, donde el carbono tiene 4 electrones de valencia y el oxígeno tiene 6. Entonces esto se va a representar así. Van a quedar el oxígeno y el carbono comparten 2 pares de electrones, que queda acá como entre medio, y los otros 2 electrones quedan acá como en las esquinitas. Entonces ahí, si se fijan, se va a cumplir la regla del octeto para todos, porque acá estos electrones son compartidos,
entonces como que el oxígeno va a tener estos 8 electrones, el carbono va a tener estos 8 electrones, y el oxígeno lo mismo que el otro lado. Y estos, como los enlaces entre pares de electrones, se pueden representar con estas rayitas. Entonces como que una rayita van a ser 2 electrones, que son los que están haciendo el enlace. Y esto mismo se muestra acá para el SiH4, donde el Si tiene igual 4 electrones de valencia, y el hidrógeno tiene 1. Entonces lo que pasa es como que cada hidrógeno se va a ir enlazando con cada uno de estos electrones de valencia, formando pares. Y va a quedar así. ¿Se entiende? Para seguir, o hay dudas acá. Si tienen dudas, pregunten nomás porque es bien importante que entiendan esto. Ya. Me preguntan si no. Gracias, Fali. Ya. Entonces, ahora vamos a ver los tipos de enlaces. Están los enlaces interatómicos, que son dentro, o sea, entre átomos, dentro de una molécula, que se dividen en iónico, covalente y metálico. Y del covalente hay 3 tipos, el polar, apolar y coordinado dativo. Y también están las interacciones intermoleculares, que van a ser entre moléculas. Y está el puente hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals. Y acá hay algo importante en este cuadradito que dice que las interacciones interatómicas son más fuertes y mucho más estables que las intermoleculares. Esto es importante. Ya bueno, viendo esto se puede ver como que son hartas cosas y pueden estar medio perdidos. Y les puse un GIF de Rachel. Pero ahora se los voy a explicar como paso a paso y ojalá que les quede clarito para que entiendan esto. Entonces, primero, los enlaces interatómicos. Acá les puse algo que tienen que recordar para poder entender esto, que era lo que me preguntaban antes de los metales y no metales. Que los metales van a ser todos estos elementos que están como a la izquierda de la tabla periódica, que son estos que están en celeste, que los metales, si es que tienen que elegir entre ceder o captar electrones, van a ceder. Y los no metales, al revés, van a captar electrones para tener la configuración estable, que son estos que están en amarillo. Entonces, estos son los metales y los no metales, para que se acuerden. Entonces, primero tenemos los enlaces iónicos, que son enlaces entre metales y no metales. Entonces, esta es la unión electrostática que se produce entre dos átomos con diferencias de electronegatividades muy altas, mayores a 1,7 aproximadamente. Y esto de las diferencias de electronegatividades, si se acuerdan que les decía que la electronegatividad aumenta de abajo para arriba y de izquierda a derecha, o sea que los no metales en general van a tener mayor electronegatividad que los metales. Por eso se genera esta diferencia de electronegatividad que permite el enlace iónico. Y en esta unión, uno de los átomos, que va a ser el metal, que acá en este ejemplo está el NaCl, entonces el sodio cede uno de sus electrones al no metal, que lo va a captar. Pero aún así siguen unidos. Entonces acá se ve que al cloro le falta justo un electrón para cumplir con la regla del octeto y tener su nivel completo y ser estable. Entonces lo que hace esto, y al sodio, al Na, le sobra uno. Entonces el sodio se lo pasa, pero se quedan unidos. Entonces ahí se forma el enlace y todos felices. Entonces, las características de estos enlaces es que forman sales, es decir, son sólidos, son solubles en componentes polares, específicamente en agua. Esto de los componentes polares lo van a entender más después. Son electrolitos fuertes, que al disociarse conducen muy bien la electricidad, y tienen puntos de fusión y ebullición muy altos. Y acá hay unos ejemplos, que está el que les puse, el NaCl, solo que acá sale con la estructura de Lewis, que acá el sodio tiene un electrón de valencia, el cloro tiene 7, y se forma esto, en donde queda el sodio con carga positiva y el cloro con carga negativa. Pero importante que la molécula completa va a tener carga neutra. Y el Na2S, el azufre, que es el S, tiene 6 electrones de valencia, y cada sodio tiene 1.
Entonces al final se va a poner como con los electrones solitos y va a quedar la regla del octeto, que se va a cumplir. Y acá les pongo una tablita con las posibles combinaciones entre metales y no metales según sus grupos y cómo quedarían. Entonces, por ejemplo, acá les ponen un metal del grupo 1A, que es el caso del sodio, que tiene un electrón de valencia, y un no metal del grupo 7A, que va a ser el caso del cloro, que tiene 7 electrones de valencia. La fórmula general va a quedar MX, donde M es el metal y X es el no metal. Entonces, en este caso, M sería el Na y X sería el Cl, por eso queda NaCl. Y los iones presentes sería el Na+, y el Cl-, que este es como escrito para el caso general. Y otro ejemplo sería el LiBr. Y otro caso sería, por ejemplo, si es que está un metal del grupo 2A con un no metal, perdón, del grupo 7A, que este va a tener 2 electrones de valencia. La fórmula general sería MX2. O sea que se van a necesitar 2 moléculas del metal para que se pueda, o sea, perdón, 2 átomos del no metal para que se cumpla la regla del octeto. Porque si no sobrarían electrones. Entonces quedan los iones de esta forma, el M2+ y 2 iones X-, y es el caso del magnesio con cloro 2. Este caso acá del Na2S sería un metal del grupo 1A con un no metal del grupo 6A. O sea que en verdad serían 2 metales del grupo 1A. No sé si se entiende esto, puede ser un poco enredado. Estas son como todas las combinaciones posibles y cómo quedaría la fórmula para que se cumpla bien la regla del octeto. ¿Hasta acá bien? Estos serían los enlaces iónicos. Importante que el enlace iónico es entre un no metal y un metal. Sí, ya. Súper. ¿Seguro nadie tiene ninguna duda? Sigo entonces. Ahora, los enlaces covalentes son entre un no metal y otro no metal. En este tipo de enlace, ambos átomos involucrados, generalmente no metales, comparten los electrones enlazados. Esto es importante, que en los iónicos se cede. Entonces, como que se deshacía el electrón, pero seguían unidos. Pero ya no era suyo el electrón. También en este caso lo comparten, como se ve acá, que no sé, el azul es del átomo A, y el rojo es un electrón del átomo B, pero al hacer el enlace, los 2 electrones van a ser del átomo A, pero también van a ser del átomo B. Y pueden existir enlaces covalentes simples, dobles o triples, que van a depender de la cantidad de electrones que se enlacen. Recordar que cada enlace consta de 2 electrones, entonces acá se ve que sería un enlace simple, un enlace doble, que son 2 pares de electrones, y uno triple son 3 pares. Y estas letras raras que les puse acá son los nombres que se le ponen a los enlaces. No sé si se acuerdan que en el ensayo había una pregunta de esto, que les preguntaba, esta letrita de acá se llama sigma, y los enlaces simples se llaman enlaces sigma. Como que sí, pues si no se lo habíamos pasado todavía, así que era para equivocarse. Pero para que lo supieran desde ya. El enlace simple se denomina enlace sigma, en la letra pi, supongo que ya la conocen. El enlace doble, uno de los enlaces se llama enlace sigma y el otro enlace pi. Entonces en un enlace doble habría un enlace sigma y un enlace pi. Y en el enlace triple son dos enlaces pi y uno sigma. Esto es como solo un nombre que se le ponen. No sé si sirve eso, pero para que se recuerden, al menos en lo que es PSU, típico que les preguntan como lo del ensayo de cuántos enlaces sigma hay acá. Entonces no sé si es que ven una molécula que tiene un enlace simple y un enlace doble, van a ser 2 enlaces sigma. ¿Y cuántos enlaces pi? Sería un enlace pi. ¿Sí? Los enlaces covalentes están presentes en los 3 estados de la materia. Su solubilidad depende de la polaridad, que ya les dije que esto lo vamos a ver después. Generalmente son no electrolitos, o sea que no van a conducir la electricidad, o van a ser malos conductores. Y tienen puntos de fusión y ebullición bajos. Ya.
los enlaces covalentes tienen tres tipos: los polares, los apolares y los coordinados sudativos. El covalente polar, los electrones se comparten, pero no del mismo modo. El átomo más electronegativo atrae más los electrones, por lo que habrá un lado del enlace más negativo que el otro. ¿Qué es lo que se da acá? Al final, en este ejemplo, como del HCl, el cloro es más electronegativo, por lo que habíamos visto en la tabla periódica. Entonces, como que va a atraer más hacia sí los electrones compartidos, a pesar de que son de los dos, va a estar un poco más tirado para el cloro. Entonces se va a generar como una especie de carga, pero no están cargados, los dos siguen siendo neutros, pero va a haber un lado más negativo y un lado más positivo. Esto ocurre en diferencias de electronegatividad entre 0,1 y 1,7, que son las más importantes, y por ejemplo en el agua. Y acá les puse el ejemplo del HCl, que el Cl tiene electronegatividad 3, que es mayor a la del hidrógeno, que es 2,2. Y como un concepto importante para esto es el momento dipolar, que es un vector que representa la dirección que hay en que hay más fuerza atrayente de electrones. Es decir, apunta al elemento con mayor electronegatividad. Entonces el momento dipolar sería este vector en este caso, que va del hidrógeno al cloro, que tiene mayor electronegatividad. ¿Sí? ¿Hasta acá bien o hay dudas? Seguimos entonces, si tienen dudas las hacen nomás. ¿Qué significa ese signo que está sobre el... este? Es como representa dónde está la carga más positiva y la carga más negativa. Eso. Pero acuérdense que no tienen carga. No es como en el caso de los enlaces iónicos en que se forman iones. O sea que va a estar el Na va a estar positivo y el cloro va a estar negativo, a pesar de que toda la molécula tiene en total una carga neutra, pero igual hay iones, acá no. Hay como un lado más negativo y un lado más positivo, pero no se forman iones. El covalente apolar, los electrones se distribuyen de igual forma entre ambos átomos, debido a que la diferencia de electronegatividad entre ambos es nula. Que esto ocurre en elementos iguales, como el N2, H2, Cl2, etc. O sea que si es que son átomos iguales, van a tener igual electronegatividad, así que no va a haber uno que tire más fuerte los electrones, por así decirlo. Y acá hay varios ejemplos con su estructura de Lewis, para que no se les olvide. Y acá les puse una imagen que son los tres que hemos visto hasta ahora, que está el enlace covalente no polar o apolar, en que al final como que los electrones no va a haber uno que lo tire más fuerte, van a estar iguales y no van a haber como una carga más negativa y una carga más positiva. Está el enlace covalente polar, que es el mismo ejemplo que les puse antes, en que va a haber una carga más negativa y una más positiva, pero siguen sin tener carga cada uno. Y el enlace iónico ya derechamente hay separación de cargas. Y en el enlace iónico se cede el electrón. En estos se comparten. Entonces ahí sería un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Y por último, el covalente coordinado dativo sucede en casos en que no se puede cumplir la regla del octeto o del dueto, debido a que uno de los átomos no cuenta con la suficiencia electrónica para ello. O sea que no tiene suficientes electrones como para cumplirla. Cuando esto pasa, el otro átomo aporta los dos electrones del enlace. Entonces, por ejemplo, acá está el NH4, que cuando se junta NH3, que acá esto ya tiene la regla del octeto completita, está perfecto, se le suma un hidrógeno con carga positiva, o sea que no va a tener su electrón de valencia. Este es un protón nomás, no tiene electrones. Entonces lo que hace acá es que el NH3 le va a compartir estos dos electrones que están acá al hidrógeno, para que el hidrógeno cumpla su regla del dueto y esto siga con la regla del octeto. Y también pasa con el SO3, que es otro ejemplo que está acá, en que por ejemplo acá se ve que el azufre, que es el S, acá comparte electrones con el oxígeno, ¿verdad? Con este de acá, con el de la derecha. Entonces ahí ya están perfectos con la regla del octeto, pero se les suman estos otros dos oxígenos
que también quieren esos otros 2 electrones para tener su regla del octeto. Entonces el azufre como que les comparte sus 2 pares de electrones que tiene acá. Se muestra acá como con flechitas, así. Como que le presta sus electrones a estos 2 oxígenos y con esto los comparte. ¿Sí? Este puede ser un poco más enredado. Al final, como que cuando las cosas no calzan, va a ser coordinado dativo. Sí, medio enredado. Pero ahí con ejercicio yo creo que se entiende más. Y un dato importante es que el hidrógeno realiza únicamente enlaces covalentes, debido a que es el único no metal del grupo 1A de la tabla periódica. Entonces, si les dicen hidrógeno, va a ser enlace covalente. Es algo que se tienen que acordar. Y ahora los enlaces metálicos va a ser entre un metal y otro metal. En la interacción electrónica que se produce entre elementos metálicos del mismo tipo, es importante que son del mismo tipo, y cuando se forma un enlace metálico entre muchos átomos, se genera una nube electrónica alrededor de todos estos, que es la responsable de la alta conductividad eléctrica de los metales. Entonces acá se ve, por ejemplo, que tienen varios metales ordenados en forma de red, dice acá, o sea, así como bien ordenaditos, y todos sus electrones van a estar alrededor, así como una nube, que se ve acá como un ejemplo con el cobre, que están como todos los electrones dando vuelta alrededor, y esto es lo que produce que haya conductividad, ando trabado hoy día, conductividad eléctrica. Y eso, ¿alguien tiene una duda de qué serían los enlaces interatómicos? ¿Alguien tiene alguna duda de alguno? ¿Enlace metálico, iónico o covalente? ¿O alguno de los covalentes? Solo se produce entre átomos del mismo elemento. Sí. No estoy 100% segura, pero eso decía la guía y le creo bastante a la guía. Igual lo puedo buscar mejor después en caso de. Pero de partida sí es entre los del mismo tipo. No entendiste bien el iónico. A ver, volvamos al iónico. Acá. ¿Qué no entendiste? O en general no entendiste. Ya bueno. Los iónicos es entre metal y no metal. Eso es lo primero que tienes que saber. Y los metales siempre van a querer ceder un electrón, mientras que los no metales siempre van a querer captar un electrón. Entonces, en este caso no se comparten electrones como en el covalente. En este caso, el metal como que le pasa su electrón al no metal, pero se quedan unidos. Como a cambio de esto, se quedan unidos. Entonces, este es como el ejemplo que sale con el NaCl, en que el Na tiene un electrón de valencia y se lo va a ceder al Cl, entonces se va a cumplir la regla del octeto, va a quedar con 8 y van a quedar unidos. Y el Na va a quedar con carga positiva porque se dio un electrón y el Cl con carga negativa porque captó un electrón. Pero en total la molécula va a ser neutra. ¿Ahí se entendió más o menos? Eso es como lo más general. Ya, bacán. Entonces seguimos a las interacciones intermoleculares. Entonces en una molécula, o sea, una molécula son elementos que están unidos mediante enlaces entre sí. Ahora, por otro lado, una sustancia, que es la materia visible, deben existir fuerzas que unan a las distintas moléculas. Entonces las interacciones intermoleculares son estas fuerzas que unen las moléculas para formar sustancias. Gracias a estas integraciones podemos reconocer los distintos estados de la materia y este tipo de enlaces se clasifican en dos, en puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals. El puente de hidrógeno es típico porque es el del agua. Entonces la interacción que se genera entre un átomo de hidrógeno de una molécula y un elemento muy electronegativo, como es el flúor, el nitrógeno o el oxígeno de otra molécula. Entonces acá sale el ejemplo del agua, que dentro de una molécula de agua, como les había dicho, entre el oxígeno y el hidrógeno hay un enlace covalente, donde va a quedar como el lado del oxígeno va a quedar más negativo y el del hidrógeno va a quedar más positivo, que es ese simbolito que sale ahí. Pero
Ahora, entre moléculas de agua va a haber otro tipo de enlace que es el puente de hidrógeno, que va a ser este enlace que se forma entre el hidrógeno de una molécula y el oxígeno de otra. Y un ejemplo, entre dos moléculas de agua se pueden formar puentes de hidrógeno. Importante, y según la cantidad de existencia de estos, se determina el estado físico en que se encuentra el agua tal como la vemos, que puede ser gaseoso, líquido o sólido. Y esta imagen que le puse acá. Mientras más enlaces hay entre moléculas, va a estar como más estructurado, o sea que va a ser sólido si es que hay hartos puentes de hidrógeno. Va a estar más ordenadito, o sea que va a ser sólido, y mientras más desordenado, va más tirado para gaseoso. Entonces el líquido como que está algo estructurado, hay algunos enlaces, pero no tanto como el sólido, y el gaseoso ya hay poco y nada de enlace y es como un caos de moléculas dando vueltas. ¿Se entiende el puente de hidrógeno? O sea que al disminuir la temperatura aumentan los puentes de hidrógeno. Sí, se podría decir que sí, si lo ves así. Tiene sentido. Y bueno, lo importante es como que siempre va a ser entre una molécula, entre un átomo de hidrógeno y un elemento muy electronegativo. Así que si es que ven un hidrógeno con un oxígeno, o si ven un hidrógeno con flúor, hidrógeno con nitrógeno, o hidrógeno con oxígeno, va a ser puente de hidrógeno si es que es entre moléculas distintas. Esa es una forma de reconocerlo. Y después las fuerzas de Van der Waals es debido a la acción de campos eléctricos que están presentes en moléculas polares, se generan fuerzas que mantienen unidas a dos moléculas adyacentes. Es como más o menos lo mismo, pero no es con hidrógeno. El puente de hidrógeno es con hidrógeno y esto van a ser como moléculas polares que se atraen entre sí. No hay mucho más que decir de eso. Y eso, ahí describimos todo esto en pocas palabras. ¿Le quedó alguna duda a alguien sobre alguna de estas? Ahora ya viendo esto pueden decir así como, ah, sí, el covalente polar era entre dos no metales y diferencia de electronegatividad. No sé, ¿entendieron más o menos o les queda duda de alguno? ¿Entendí? Qué bueno. Bueno, sí, igual muchas veces es más fácil entenderlo después de que uno ya lo vio, o viéndolo capaz de una forma distinta, puede ser. Pero qué bueno que entendiste. ¿Y los demás? Si no hay dudas, pasamos a lo último antes de los ejercicios, o me interrumpen nomás. Ya. Lo último, ¿se entendió? Bacán. Es la polaridad de una molécula, que esto que todo el rato les está diciendo, esto lo vamos a ver después. La polaridad de una molécula se verifica haciendo la suma vectorial de los momentos dipolares de los enlaces presentes en la molécula. Ya esto, la suma vectorial, suma entre vectores, y los momentos dipolares son esta flechita que les dije que va como de la parte más positiva a la parte más negativa, o sea, va en dirección hacia el átomo más electronegativo. Entonces acá nos dicen que eh, una molécula será polar si el momento dipolar es distinto de cero. Entonces, por ejemplo, acá en el agua se tiene un vector para acá, otro vector para acá, entonces la suma de esos dos vectores va a resultar en este vector de acá, que es distinto de cero. O acá otro ejemplo de un enlace entre hidrógeno y flúor, donde el flúor, que sabemos que es el elemento más electronegativo, entonces la flechita va a ir para allá y va a ser distinta de cero. Entonces estas son moléculas polares. Y las polares van a tener esta característica de que van a tener como un lado más positivo que el otro. Un lado más positivo y un lado más negativo. Y la molécula apolar va a ser cuando la suma de los momentos dipolares sea cero, que puede ser este caso que les había dicho como para el enlace covalente apolar, que son dos moléculas iguales, o sea, dos elementos iguales. Entonces simplemente no hay diferencia de electronegatividad. O también puede ser este caso cuando son iguales pero en distintos sentidos, así que como que se contrarrestan. Que esto va a depender mucho igual de la geometría de la molécula, que es lo que vamos a ver la otra semana. Entonces acá en el CO2 se tiene que el oxígeno es más electronegativo que el carbono, entonces hay un momento dipolar para acá, pero también hay un oxígeno al otro lado.
Así que la suma de los dos va a ser 0. Además de esto, la solubilidad de la molécula depende de su polaridad. Una molécula polar va a disolver apolar y apolar disuelve a apolar. O sea, entre iguales se disuelven. Y la molécula de agua es polar y gracias a esto presenta diversas propiedades físicas, químicas que revisaremos más adelante. ¿Alguna duda de la polaridad o de algo de antes para pasar a los ejercicios? O dicen, sí, pasemos a los ejercicios. Gracias, Nico. Ya, acá les voy a pedir esta participación, que lo hice más o menos pensado en que participen, así que gracias. Así que me pueden decir o por el micrófono, o si quieren me escriben por el chat, pero para que sea un poco más dinámico, si no va a ser bien fome. Así que ya, tenemos el primero. Utilizando la tabla periódica, indique el compuesto con mayor carácter iónico, o sea que va a tener la diferencia de electronegatividades más alta. Y acá les puse un torpedo. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? Ya con esto deberían saberlo. Tienen que ver, acá nos están diciendo, de hecho, en el enunciado, que el de mayor carácter iónico va a ser el que tenga la diferencia de electronegatividades más alta. Entonces, ¿qué dice el público? La A, ¿quién da más? ¿Quién da más? La B. A ver, sigamos. Les voy a poner una pista. Que es el sentido en el que aumenta la electronegatividad. Entonces tienen que buscar cuál es el que tiene menos y cuál es el que tiene más. Entonces el compuesto que junte los dos va a tener el mayor carácter iónico. Ahí sí, súper. Es la C. Porque al menos de los que salen acá, el CS va a ser el de menor electronegatividad y el flúor va a ser el de mayor. Si es que no estuviera el CS, ¿cuál sería? ¿Qué alternativa sería la correcta? Si no estuviera la alternativa C. Ya, súper. Entendieron, parece. Ya, entonces, celebramos. Acá les puse una motivación de Edna Mode. Y seguimos. Indique la fórmula del compuesto iónico formado por calcio del grupo 2A y el azufre del grupo 6A. Entonces acá tenemos que pensar en la regla del octeto. El calcio, que es del grupo 2A, ¿cuántos electrones de valencia tendrá? Si es del grupo 2A, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 2. Sí. ¿Y el azufre del grupo 6A? Súper. ¿Alguien le queda duda con eso? ¿Con el número de electrones de valencia? ¿O todos saben más o menos cómo saberlo teniendo el grupo? Que es bien importante saber eso. O todos lo saben, o les da vergüenza preguntar, que espero que no sea el caso. Si es que alguien no sabe, me pregunta nomás, o por acá, o si le da vergüenza por WhatsApp o por donde quiera. Espérame que se me salió el chat, que lo tengo puesto en el celular. Ya, seguimos entonces. ¿Qué había puesto después? Ah, no vieron nada. Ya, bueno, fue el medio spoiler. Entonces, sabiendo esto, la fórmula del compuesto iónico, acá les iba a dibujar. No va a quedar muy bonito porque estoy dibujando con el mouse, pero sabiendo que el calcio, si es que quiero escribir la estructura de Lewis, tiene 2 electrones de valencia, o sea que lo puedo hacer así, ¿verdad? Y así. Y el azufre tiene 6. Entonces le pongo 1, 2, 1, 2, 4, 5, 6.
Entonces yo veo que acá, este se va a juntar con este, y este de acá se va a juntar con este. O sea, va a ser un enlace iónico, porque los elementos del grupo 2A son metales y los del 6A son no metales, en general. Entonces acá, como este es un metal, va a ceder sus electrones. Entonces ahí se va a cumplir la regla del octeto porque van a quedar con sus niveles completos. Entonces vemos y ahí cachamos que no hubo que agregar otro calcio o otro azufre, sino que solo con Ca y con S se cumple la regla del octeto, entonces sería la A. ¿Se entiende eso? Con los numeritos chicos sí. Como si te sale, por ejemplo, este caso, tendrías otro azufre acá, como así. Entonces este como que quedaría medio guacho. Y ahí ya habría que poner otro calcio o tal vez sea con enlaces dativos. Entonces ahí tienen que ir jugando. Por ejemplo, si es que en vez de... de hecho acá les tengo una... Voy a borrar esto. Ya, dijimos que era la A. Y una pregunta para ustedes. Si es que en vez de calcio fuera potasio, que es del grupo 1A, ¿cómo sería la fórmula del compuesto? ¿Cuántos calcios y cuántos azufres se necesitarían? A ver si les voy a... Recordando que el azufre es así. Y una molécula de potasio es del grupo 1A, así que tiene solo un electrón de valencia. ¿Quién se la juega? Sí, súper. Sería de la forma C, o sea que sería K2S. Porque se necesitarían dos átomos de calcio. O sea, de calcio, perdón, de potasio. Porque este seguiría su electrón con este, pero todavía faltaría un electrón para cumplir la regla del octeto. Entonces, si es que le ponemos otro potasio, ahí se va a cumplir. ¿Entendieron esto? Sí, ya. Súper. Bacán. Cualquier duda me dicen. Entonces, celebramos con jengibre y seguimos. Ya. ¿Cuál de las siguientes moléculas presenta enlace dativo? Ya, acá lo que hacemos, vemos nuestra tabla periódica que nos dan en la PSU, o la prueba de transición, no sé cómo se llama ahora. Ya, y vemos acá, el primer elemento es NH3. Busco el N y el H en la tabla y digo, ¿cuántos electrones de valencia tiene el hidrógeno? Que está en el grupo 1A. 1, súper. ¿Y cuántos tiene el nitrógeno? Que está en el grupo 5A. Súper. Entonces tenemos eso. Y los dos son no metales. Entonces ya, estamos bien porque va a ser un enlace covalente. Vemos las estructuras de Lewis y pensamos cómo quedaría la molécula. Quedaría algo más o menos así, ¿verdad? Si son 3 hidrógenos, se une cada hidrógeno para acá. ¿Y se va a cumplir la regla del octeto? Pregunta para ustedes. Sí, efectivamente. Dilo segura, Francisca. Sí, se va a cumplir. Entonces nadie va a necesitar como prestar de los electrones. No hay nadie que le falten electrones para cumplirla. Así que este no va a ser un dativo. Y acá se me marcó el tiro. Viendo el otro, el SO3. Vemos el oxígeno y el azufre. ¿Cuántos electrones de valencia tienen?
si está en el grupo 6A. Seis. Super. La Fran ya tiene clarísimos los electrones de valencia. Y la estructura de Lewis entonces sería así. Sería como igual para los dos, ¿verdad? Ay, ya bueno. Y si es que dibujamos la molécula, nos tendría que quedar algo así, ¿verdad? Que fue la que les había usado de ejemplo, de hecho, para el enlace dativo. Entonces acá que va a haber, se va a compartir para, si es que fuera sin estos oxígenos, si fuera solo SO, ahí ya se cumpliría la regla del octeto, ¿verdad? Ya estaría como listo. Pero al agregarle 2 oxígenos más, como que van a necesitar que el azufre les comparta estos pares de electrones para que ellos también puedan cumplir la regla del octeto. Entonces, este sí sería dativo. Y para el caso del O3, les pregunto a ustedes, ¿sería dativo o no sería dativo? Piensen, piensen. ¿Tú crees que sí? ¿Y tú crees bien? Sí, porque piensen que como tienen igual número de electrones de valencia, se podría dibujar como acá mismo, ¿verdad? Solo que en vez del azufre le ponemos un oxígeno. Se los voy a dibujar mejor. Mostrando, voy a dibujar por acá en esta esquina porque me quedé sin espacio. Si tengo un oxígeno acá, que está, supongamos que fuera O2. El O2 quedaría así, ¿verdad? Y ahí como que ya estaría la regla del octeto. Si ahora yo le quiero como sumar otro oxígeno más, le faltarían 2 electrones, que me quedó feo esto, le faltarían 2 electrones para cumplir la regla del octeto. Entonces este de acá le va a tener que como que prestar sus electrones para que los pueda compartir. Entonces esos no van a estar compartidos, pero como que no van a haber pares de electrones compartidos, pero van a cumplir la regla del octeto. Al final en el dativo hay un átomo que no aporta electrones, está ahí como que tuvo suerte y le prestaron, sin que él compartiera. ¿Se entiende más o menos el dativo con este ejemplo? ¿O siguen muchas dudas? O como que entre sí que no. ¿Se entiende mejor con el ejemplo? Ya, bacán. Si no entienden, me dicen nomás. Y igual de repente es como cosa de ir practicando, como si es que les muestra una molécula, escriben su estructura de Lewis y ven cómo podría ir para que se cumpla la regla del octeto. Entonces el O3 sí era dativo y sería la 2 y 3. Y explotamos de felicidad porque tuvimos una buena del dativo que tanto nos costaba. Ahora el 4. ¿Cuál de las siguientes moléculas presenta enlace covalente polar y apolar? O sea que dentro de una molécula que se presenten los dos tipos de enlace. Entonces ya, viendo esto, ¿qué se le ocurre cuál podríamos descartar? Porque solo presentaría apolar, como que no tiene por dónde presentar enlace polar. ¿Qué se le ocurre? ¿El agua? No, piensa en la que podamos descartar por solo presentar covalente apolar. ¿Se acuerdan de cómo era el covalente apolar? Sí, vamos a descartar la D. ¿Y cuál más? Acá ya les puse que se puede descartar la D y la E, porque solo hay átomos del mismo elemento. Entonces no tiene por dónde haber una diferencia de electronegatividad. Por eso se las descarta al tiro. Así. Ahora si quedamos como parte por parte,
vemos cuáles serían los electrones de valencia de cada uno de estos elementos que son los posibles de la respuesta correcta. Si el hidrógeno está en el 1A, ¿cuántos electrones de valencia? Acá salta la Fran. Super. Ya, sí. Para el hidrógeno es 1, para el oxígeno es 6, y para el carbono que está en el 4A es 4. Entonces ahí se los puse todos al tiro. Y son todos no metales. Entonces, les puse las estructuras de Lewis, y ahora vamos uno por uno. Para la molécula del agua, nos quedaría algo así, ¿verdad? Entonces acá vemos, y hay un enlace entre hidrógeno y oxígeno, y un enlace entre hidrógeno y oxígeno. O sea que van a ser dos enlaces polares. Por eso, esta se va. El H2O2, yo lo veo y digo, no estoy muy segura en qué orden va eso, porque son cuatro átomos, y de repente cuando es como un átomo y hay átomos de hidrógeno es más fácil porque uno sabe que los de hidrógeno como que se van sumando nomás, ¿verdad? Entonces yo digo, no estoy muy segura, me lo salto. Paso al metano, que es el CH4, y veo que el carbono tiene 4 electrones de valencia, ¿verdad? Entonces, para formar pares, si es que yo tengo 4 hidrógenos, lo único que tengo que hacer es ponerle un hidrógeno a cada lado, y se va a cumplir la regla del octeto, y van a quedar 4 enlaces simples entre hidrógeno y carbono. O sea que van a ser puros enlaces polares, ¿verdad? Porque va a haber una diferencia de electronegatividad. Así que esa la descarto, digo A, entonces la B, sin tener que saber cómo se dibuja esa molécula o cuál es su forma ni sus enlaces. Pero si es que quisiera saberla, es así. La verdad tampoco estaba muy segura cómo se hacía, así que lo busqué. Pero tiene el oxígeno, que tiene como 2 electrones libres sin estar en pares. Así que uno de esos se va a juntar con un hidrógeno, acá. El otro se va a juntar con el otro oxígeno, y ese oxígeno va a juntar uno con el otro oxígeno y el otro con el hidrógeno. Entonces acá vamos a tener un enlace polar, acá un enlace apolar, porque es entre dos elementos iguales, y acá un enlace polar. ¿Se entiende? Que acá hay otorga. Si no, me preguntan. ¿Celebramos? Sí, gracias, Nico. Ya. La molécula del H2S presenta enlace covalente polar a pesar de que el hidrógeno pertenece al grupo 1A y el azufre al grupo 6A. Esto se explica porque dice, el azufre es anfótero, así que puede comportarse como metal y como no metal. Y yo veo la tabla periódica, veo la ubicación del azufre y digo, no, pues, el azufre es ultra no metal, perdón. Así que esta es falsa. Acá dicen como que el anfótero, no lo habíamos visto, pero es como que puede comportarse como ácido o como base. Eso todavía no lo vemos, pero al final lo que dice es que generalmente se ve como que el ácido capta electrones y la base los cede. Ignoren eso porque no estoy muy segura, pero viéndolo como lo que estamos viendo ahora, es que se puede comportar como metal, que va a ceder electrones, o como no metal, que los va a captar. Y eso es falso porque el azufre siempre se comporta como no metal. El hidrógeno, ya, la 2. El hidrógeno, a pesar de estar en el grupo 1A, es un no metal. ¿Eso es cierto o falso? Lo vimos hace un ratito. Es cierto. El hidrógeno es el único elemento del grupo 1A que es un no metal. Sí que es cierto. ¿Y qué tipo de enlace va a formar el hidrógeno siempre dentro de una molécula? Dejando de lado el pantihidrógeno. ¿Iónico, covalente o metal? ¿Quién se acuerda? Covalente. Súper. El hidrógeno siempre covalente. Y 3, el hidrógeno, a pesar de estar en el grupo 1A, ¿es un anfótero? No,
Acabamos de decir que es un no metal, así que falso. Y marcamos la B, solo 2. Celebramos y seguimos. Acá dice, ¿cuáles de los siguientes compuestos presentan enlace iónico? ¿Cuáles eran los enlaces iónicos? ¿Entre qué tipo de elemento? ¿Metal y metal, metal no metal, no metal no metal? ¿Quién me había preguntado? ¿La Andrea, creo? Metal y no, sí. Entonces, vemos acá. Sube la Andrea. Me quedó clarísimo. Ya. La 1 dice el potasio y el flúor. Entonces vemos acá nos tiran unos tips, nos dicen el K está en el grupo 1A y el flúor en el grupo 7A. Entonces ahora llega la Fran y me dice, no eran lo de los enlaces, pensé que era de los electrones de valencia. Acá ya, el K es un metal porque está en el grupo 1A, acuérdense que la excepción es el hidrógeno, y el flúor es metal o no metal, si está en el grupo 7A. Va a ser un no metal, exacto. Así que ese sería correcto, enlace iónico. De ahí, el CO2, el C que está en el grupo 4A, ¿es un metal o un no metal? Acá no se acuerdan. Ya bueno, el C, el carbono es un no metal. Acá voy a pasar un poco más rápido porque ya estamos en la hora. Y el oxígeno también es no metal, así que ese no va a ser. Y el magnesio, que está en el grupo 2A, es un metal. Y el bromo, creo que es un no metal, que está en el grupo 7A. Así que ese sí es, y va a ser la 1A. Ya la pregunta 7, ahí están ustedes mostrando sus puntajazos de ciencias a sus amigos. Chau. La 7 es como casi igual a la 6, solo que dice cuáles no presentan enlace iónico. Así que háganlo ustedes y ahora cierren los ojos porque les voy a spoilear. Ya. Y eso, ¿preguntas? ¿Alguna duda de, ya sea de los talleres, que les tengo que mandar el link? Tengo que tomar la asistencia. Si es que tienen alguna duda, o de materia, o quieren comentar algo. ¿Saben por qué llegaron tan poquitos hoy día? Alguien se le activó el micrófono. A ver, esperen que no estoy viendo el chat. No sé, pues, pucha, qué lata. Pero ojalá que no se desmotiven. Todavía queda harto y van bien, chicos, van súper bien. Así que ojalá que sigan asistiendo. Van a estar los talleres para que refuercen más. Esta es la temática de Disney, ya. Voy a seguir con temática de Disney entonces la otra clase. Eso, si es que tienen ideas de temáticas, me dicen. Me dicen por interno para que sea sorpresa para los demás. Así que, bueno, eso pues chicos. Yo tengo un ánimo con el estudio. Y les voy a mandar el link, así que acuérdense de responder. Ojalá antes de las 10 me dijeron. El día antes de las 10 para que les puedan confirmar qué día va a ser el taller. Así que eso. Ay, qué bueno. Me alegro. Se hace lo mejor que se puede en estas circunstancias. Gracias a ustedes por la participación. Si está más entretenido. Gracias. Que estén muy bien. Cuídense, chicos. Y cualquier cosa me preguntan. O cualquier sugerencia ya sea de clases o de temática. Así que eso. Cuídense. Chao, chao.